Bueno, vamos a abrir en esta mañana, hermanos, nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Ahorita les doy el versículo. Déjeme comenzar haciendo una pregunta. ¿Existe la eternidad? ¿Existe la eternidad? ¿Hay algo más allá o hay algo después de la muerte? ¿Qué pasa cuando un ser humano muere? ¿Qué hay después de su muerte? Esas preguntas, como muchas otras, si Dios me lo permite, voy a ir explicando en este tiempo que me toma, que tengo, perdón, de enseñanza. ¿Existe la eternidad? Esa es la pregunta. Hay una buena cantidad de gente que no cree en la eternidad, tanto grupos que conocemos como científicos, personas estudiadas y muy cultas en ciertas ramas, cierto conocimiento, niegan tanto la existencia de Dios como que haya una vida más allá. Pero no solamente los científicos, que muchos de ellos, no voy a decir que todos, porque hay gran cantidad de científicos que son cristianos y que han dado su vida para que la ciencia sea una ayuda para nosotros como cristianos. Y eso ha sido de una gran bendición. Pero hay una gran cantidad de gente que una vez más conocemos como científicos, que no creen ni en la existencia de Dios, ni mucho menos que haya una eternidad. Eso, hermanos, la verdad a mí no me molesta, preocupa, porque es gente que necesita la salvación de Cristo Jesús, es gente que necesita escuchar el Evangelio, pero no creen en Dios. Puesto que no creen en Dios, pues no, han decidido no creer en Dios, y bueno, uno respeta su decisión de cada persona. Pero donde sí se torna un problema con el tema de la eternidad es cuando ya viene a la iglesia. Es cuando ya religiones conocidas en este mundo afirman que no hay eternidad. Por ejemplo, ya sabrá usted, ya me conoce, ya sabe que menciono nombres de organizaciones, de grupos religiosos, no para ofenderlos, no para criticarlos, sino para confrontar sus afirmaciones que ellos erróneamente, ya sea que publiquen o que enseñen a la gente, tanto en las calles como en sus congregaciones. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen creen, vamos a decir, parte de la eternidad, porque ellos solamente creen en una eternidad con Dios, al lado de Dios. Pero ellos niegan parte de lo que la Biblia enseña, que es la eternidad en el infierno. Ellos no creen en el infierno. Mi hijo, siéntate bien. Yo creo que, ¿qué tienes? ¿Ataques o qué? No creen en el infierno. Esa es una secta que no cree, que han acomodado su Biblia a su manera de pensar. Pero también existen otras religiones, como alguien que es muy similar en esa forma a la idea de los testigos de Jehová, es la denominación adventista. Tenemos varias iglesias alrededor de aquí, adventistas. Ellos hablan de Cristo Jesús como Salvador. Ellos creen en el cielo con Dios, creen que Cristo es el que pagó por nuestros pecados, pero enseñan a la gente que no existe el infierno, que no hay una eternidad en el infierno. Entonces, ¿existe eternidad o no existe eternidad aún dentro de nosotros? Y esa es la razón por la cual, hermano, la gente del mundo nos cataloga incluso hasta como tontos, ¿verdad? Porque los unos a los otros nos contradecimos. O sea, hay un grupo de cristianos como nuestra iglesia que cree en una eternidad en el cielo,
pero también cree en una eternidad en el infierno. Y afirmamos que hay una eternidad en el infierno porque la Biblia lo dice. Estas religiones que dicen que no hay eternidad, que no existe el infierno, o sea, que no existe una eternidad en el infierno, ellos, como veíamos en la mañana, toman pasajes de Escritura y los tuercen para dar una afirmación equivocada, errónea. Entonces, ¿existe la eternidad o no? La pregunta sigue en pie. ¿Existe la eternidad o no? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, hermano, la ciencia, como le decía, la ciencia dice que no hay Dios, que no existe eternidad. Pero nosotros, hermano, como cristianos, obviamente a nosotros no nos rige la ciencia, porque la ciencia se basa en ciertos reglamentos, ciertas leyes, ¿verdad? Ellos le llaman la ley de causa y efecto, o sea que todo tiene una causa y esa causa produce un efecto. Por ejemplo, una de las teorías, y repito, teorías más ridículas y que usted y yo podemos experimentarlo, y lo vamos a hacer con un ejercicio ahorita, es la teoría que se les enseña a todos nuestros jóvenes y niños, desde este muchachito hasta la secundaria y hasta su preparación académica. Se les enseña que la Tierra se formó a causa de una explosión que hubo en el universo, en inglés llamada el Big Bang. Una explosión, y de esa explosión se fueron formando todos los planetas, ¿verdad? El Sol, la Luna, y todo tomó un orden. Pero eso contradice su propia ley. O sea, no es... ¿Qué provocó esa explosión? No lo saben definir. No lo saben definir. Y es fácil, hermano, mostrarlo por una razón. El ejercicio que les mencionaba es, si nosotros tomáramos todos los himnarios que tenemos aquí, todos los libritos, los libros que usamos, y si yo les dijera, tomen todos un himnario, todos tomen un himnario, ¿verdad? No lo haga ahorita, pero les estoy haciendo un ejemplo. Y yo les dijera, tomen todos un himnario, y usted toma su himnario, y yo les voy a decir, les voy a comprobar que lo que dice la ciencia es verídico, es una verdad, y se puede comprobar. La ciencia dice que todo se originó con una gran explosión. Eso es lo que se les enseña a los niños en las escuelas, una vez más. Entonces yo les digo, todos ustedes tomen un himnario y vamos a hacer la réplica de lo que ocurrió. Y usted va a ver con sus propios ojos que la ciencia tiene la razón, que de un desorden se crea el orden, de una explosión se crea un orden. Vamos a comprobarlo. Y yo le digo a usted, tome su himnario y vamos a aventarlos todos al aire, todos juntos, a la de 3, 1, 2, 3, y lo aventamos todos. Y usted va a ver con sus propios ojos como todos esos himnarios van a caer todos, uno por uno, en orden alfabético y ordenaditos uno tras de otro. ¿Usted puede comerse esa mentira, hermano? ¿Usted cree que va a pasar? Yo le pregunto, ¿cree que va a pasar? Es absurdo, hermano. No pueden definir, el científico, científicamente está comprobado que no se puede definir la razón, la causa que ocasionó esa explosión en el universo. Ellos dicen que venimos de una amiba, de un microbio, y ese microbio fue evolucionando, y por cientos y miles de años el hombre ha evolucionado. La pregunta es, ¿por qué ya los monos no han evolucionado? ¿Por qué una rana no ha pasado más de eso, de ser una rana? Porque no es verdad, hermano. Una vez más, el hombre que no teme a Dios, el hombre que hace a Dios a un lado, escuche bien lo que dice la Escritura, Dios los entrega a una mente reprobada. Quiere decir que una mente llena de tinieblas, de cosas que no tienen razón, no hacen sentido. Aún su propia lógica no hace sentido. Entonces, la ciencia no puede probar, hermano, que existe una eternidad o no.
pero la Biblia sí lo puede probar. La Biblia nos afirma de una eternidad. Pero ya le dije, el peligro, hermano, es cuando se enseña dentro de la iglesia, dentro del marco de la fe, que es lo que nos rige a nosotros, nos nutre a nosotros como cristianos, se empiezan a enseñar doctrinas que van en contra de la palabra de Dios, como la que ya les dije. Un testigo de Jehová llega a su casa, un mormón llega a su casa, un adventista llega a su casa. Bueno, ellos casi no salen a visitar, pero hay muchas organizaciones, religiones que creen que no existe la eternidad. Tenemos el hinduismo, esa es otra creencia. El budismo, por ejemplo, el budismo cree que puedes llegar a diferentes niveles de verdades, ¿verdad? Y cuando tú llegas al séptimo, el octavo nivel, séptimo nivel, me parece, séptimo nivel, es cuando tú ya has alcanzado lo máximo de la perfección. Es cuando tú ya puedes vivir sin comer, sin pecar, sin malos pensamientos. Ideas, hermano, que son contrarias a la palabra de Dios y al razonamiento también. El hinduismo no cree tampoco en una vida eterna después de la muerte. Ellos creen que uno reencarna, y de ahí surge la idea de la reencarnación. Y por eso verá que en algunos lugares ciertas plantas, ciertos animales no les pueden tocar, porque ellos dicen que son ancestros de ellos que han reencarnado. Pero la reencarnación es una filosofía errónea, fuera de la razón. No existe prueba, ni en sus libros que se conocen como sagrados, no hay una prueba. Entonces, hay un peligro, hermanos. ¿Por qué? Por lo que dice la Escritura. La Biblia nos enseña a nosotros que sí hay una eternidad. Sí hay una eternidad. Mire lo que le dice el pasaje de Eclesiastés. Le di suficiente tiempo para que buscara ese libro en Eclesiastés capítulo 3 y vea lo que dice el versículo 11, hermanos. Y vamos a ver que la Biblia nos habla de este lugar llamado eternidad. Vamos, por favor, a la Escritura. Ahora, la eternidad, hermanos, está muy explícita, muy clara en la Biblia, pero la eternidad es el lugar que usted elige, no lo elige Dios por usted. Tenemos una corriente muy cercana a nosotros, es una religión, una creencia que se llama calvinismo. El calvinismo es la idea equivocada de que Dios elige unos para gloria con Él y Él determina o elige a otros para perdición. Pero eso es una idea, una vez más, equivocada en la Biblia. Lo vamos a ver, deme tiempo nada más, tenemos mucho tiempo todavía. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y con esto quiero hacerle un reto a usted. ¿Usted qué prefiere? ¿Hacerle caso a un ser humano que puede cometer el error de equivocarse, de malinterpretar ciertas ideas, doctrinas, conceptos? ¿O usted va a hacerle caso a lo que Dios dice en su palabra? A lo que la palabra misma del Dios perfecto, que no se equivoca, nos dice y nos enseña. Bueno, yo ya tomé mi decisión. Mi decisión es de que la Biblia es lo que determina mis acciones y mi creencia. Yo creo que existe un Dios. Porque no solamente porque la Biblia lo dice, hermanos, porque hay pruebas científicas. Ya le dije, hay científicos cristianos y por la gracia de Dios nos ayudan a nosotros, ¿verdad? Lo que dice la ciencia erróneamente, los científicos dicen, no es cierto, estos están mintiendo. No, porque la ciencia enseña esto. Entonces, estos cristianos científicos son una bendición para el pueblo cristiano, porque es una ayuda para nosotros. Pero aún nosotros no nos confiamos en ellos, confiamos en lo que dice la palabra de Dios, porque hemos creído que su palabra es la verdad. Es la verdad. Entonces la Biblia rige mi vida y rige mi fe, mi creer, mi creencia. Dice en Eclesiastés 3:11, dice:
Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto, fíjese, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo no entiendo todo, hermano, créalo. Yo no entiendo. Si usted me pregunta, pastor, ¿cómo es que Dios puso? Fíjese, hermano, si usted estudia nuestro sistema solar, el Sol calcinaría en centésimas de segundo, milésimas de segundo más bien dicho, si un planeta se acercara más al Sol. Si nuestro planeta, hermano, se inclinara solamente 2 grados de lo que está inclinada, solo con 2 grados, el planeta se congelaría o el planeta ardería en fuego. Entonces, ¿qué trajo a la perfección? Yo no le puedo explicar eso. Lo único que sí sé es que la palabra de Dios me dice que hay un creador, hubo un creador que todo lo hizo en orden, en su debido orden. Él instituyó los días con las horas, los meses, los años, de tal manera que nosotros podamos funcionar. ¿No se le hace increíble que cada año tenemos un invierno, cada año tenemos una primavera, cada año tenemos un verano y cada año tenemos un otoño? Ese es el sistema que Dios diseñó para que la naturaleza subsista. Si solo hubiera invierno, ciertas plantas ya no existirían en este mundo, se extinguirían. Si hubiera solamente verano en esta vida, en este planeta, ciertas plantas y animales ya no podrían existir. Por ejemplo, los pingüinos son animales adaptados a esas temperaturas tan increíbles. Pero Dios diseñó, lea el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos nos cuenta de que Dios diseñó todo eso a la perfección. Pero ¿qué ha llevado a nuestro planeta, hermano, a la destrucción? ¿Por qué vivimos en un mundo lleno de violencia? ¿Es acaso que Dios lo diseñó así? No, Dios no. Es la decisión del ser humano. Mire lo que dice, por favor, Génesis capítulo 6. Vea en la escritura, hermanos. Si no alcanza a llegar allá, yo le pido, tenga confianza, por favor. Por eso le dije esta mañana, tome nota, usted puede ver. Acuérdese, en Eclesiastés dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pero en Génesis capítulo 6 y el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿qué ha llevado a la destrucción a este planeta? La maldad de los hombres. El odio que a veces nos tenemos. ¿Por qué los matrimonios, hermano, no podemos vivir toda una vida? ¿Por qué hay lapsos en nuestras vidas matrimoniales que siempre hay confrontamientos, que siempre hay disgustos, que siempre hay alejamientos? ¿Sabe por qué? Por la maldad que existe en nosotros. Un día llego yo de malas a la casa, mi esposa me recibe con bien, quítate. Y eso quebra el corazón de ella. Usted llega bien contento a su casa y sus hijos lo mandan a volar y usted siente que su corazón se quebra y se enoja con él y ya empieza, ¿sí o no? Por la maldad que hay en nosotros. Este mundo está siendo destruido por nosotros mismos, hermanos. No fue plan de Dios, por eso Dios tuvo, escúcheme bien, Dios tuvo que tener un lugar reservado para que el día que después de que nosotros dejemos esta existencia, exista algo más. Por eso nosotros, hermanos, afirmamos la eternidad, ya sea con Dios o en el infierno, pero esa eternidad es la decisión tuya. Dios nunca va a obligar al ser humano a que se acerque a Él, porque Dios no necesita del ser humano. Yo te pregunto a ti, ¿quién necesita de quién? ¿Tus hijos de ti
o tú de tus hijos? ¿Quién necesita de quién? Dígalo. Exacto. Los hijos no quieren entender eso porque no ha llegado su etapa. El día que tengan sus hijos se van a dar cuenta. Pero ¿quién necesita más de quién? ¿Mis hijas de mí o yo de mis hijas? Ellas necesitan de mí y yo no de ellas. Porque yo ya crecí, yo tengo cierta capacidad ahora, ellos no. Tengo cierto conocimiento, cierta inteligencia, cierta resistencia para buscar trabajo, para trabajar, para ejercer ciertas cosas y de esa manera. Pero los niños chiquitos no, usted no los puede mandar a trabajar. Ellos tienen la necesidad de uno, ¿sí o no? Entonces nosotros como padres inculcamos a nuestros hijos a que ellos dependan de nosotros. Por eso es una ingratitud, hermano, y es algo equivocado, que un hijo cuando crece, toma fuerza, ya no, hermano, ya no obedece a los padres. Eso es algo que no existe dentro de la voluntad de Dios. Yo siempre lo he dicho, hermano, en todas las familias, cuando un hijo vive bajo el techo y bajo el cuidado, la manutención, o sea, el mantenimiento de los padres, los hijos deben de estar sometidos. Si tu padre te dice, hijo, no estás trabajando, haz la yarda, tú la debes de hacer de todo tu corazón. Porque no te está pidiendo algo que no está fuera de tu capacidad, te está pidiendo algo que te va a ayudar a ti y que te va a dar la capacidad de hacer algo por ti mismo. ¿Se entiende? Pero hoy en día, hermano, no. Hoy en día las cosas se han tergiversado, se han cambiado. Hoy los hijos quieren guiar el hogar, hoy los hijos chantajean a los padres. Hoy los hijos, hermano, quieren tomar la autoridad que Dios le dio a los padres. Y eso en la vida de un cristiano no es así. Y sabe, hermano, donde se torna una verdadera lucha, cuando el mundo se pone a favor de nuestros hijos. Las escuelas públicas, hermano, no puedo decir que siempre, perdón, iba a decir siempre, pero en el año 1963 se determinó por la Corte Federal de los Estados Unidos que todas las escuelas públicas debían de sacar las Biblias, no se permitía la Biblia. De eso voy a hablarles la semana que viene con un poco más de detalle. Pero en 1963, a menos aquí en los Estados Unidos, hermano, se tomó un gran paso hacia el ateísmo. El mundo ha estado en contra de Dios y el mundo, cuando sacó a Dios de las escuelas, tomó una gran ventaja. ¿Sabe por qué? ¿Cuántas horas están sus hijos en una escuela? Yo le pregunto. ¿Cuántas horas? Ok, la tía dice, ¿cuántas horas van a la escuela? 8 horas. ¿Un día a la semana? ¿Un día a la semana? 5 días. 5 días, 8 horas. ¿Cuánto tiempo? Mira, tus hijos pasan más tiempo influenciados por gente atea, en su mayoría, que aún por ti mismo. Tus hijos se levantan desde temprano, los alistas y los sacas a la calle, esperen un camioncito amarillo, ¿verdad? Desde las 7, en algunos casos 6 de la mañana, ya los niños están esperando su camión. 6 de la mañana. Les quiero decir que mira, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, y en algunos casos cuando se quedan a los deportes y todo eso, 5. Estás hablando de 11 horas. Que el mundo llena la mente de tus hijos con ideas como las que te acabo de decir. Aquí están estos jóvenes, no me van a dejar mentir. En las escuelas públicas no se enseña la creación, se enseña la evolución y se enseña la ciencia. Que si se ve, si es palpable, existe. Si no se ve, ni te preocupes en creer, no existe, no es real. Se les enseñan las ideas que les acabo de decir, de que venimos desde el mono, ¿verdad? Aunque algunos, bueno, pensándolo bien, no, sí, ¿verdad? Pero hermanos, escúchenme bien,
Escúchame bien, por lo menos 8 horas. A eso agrégale que es una ley. O sea, que tú no puedes decirle, a menos que tengas las herramientas de cómo. Por ejemplo, aquí hay un programa, el estado de Texas legalmente avala los programas de estudio en casa, escuela en casa, homeschool, ¿ok? Pero no todos, desgraciadamente, lo pueden hacer, porque no todos tienen la capacidad de enseñar a sus hijos, por ejemplo, historia, matemática, gramática, ciencia, cosas, biología, todo eso. No tienen, hay quienes sí la tienen. Entonces, gente que quiere influenciar a sus hijos para que conozcan más a Dios, pues optamos por enseñar a nuestros hijos en casa. Pero no todos corren ese privilegio, hermanos, esa bendición. Pero escúchame bien, esa es la razón por la cual esta mañana yo te estoy hablando de eso. Nuestros hijos, las generaciones que están creciendo, si te preguntas por qué tienen esos pensamientos tan locos de que son dueños de su propio cuerpo, de que una jovencita a los 12 años puede ejercer su sexualidad con un jovencito cuando ella quiera, porque es libre, ¿de dónde vienen esas ideas? ¿Sabes de dónde vienen? De Dios no vienen. Porque Dios nos incita a todos nosotros a cuidar nuestro cuerpo. Hay pasiones, hermano. Cuando un joven, hablo como varón, cuando yo estaba jovencito, mis hormonas empezaron a cambiar. Mi manera de ver, yo tengo 2 hermanas menores que yo, y desde niños jugamos y yo las abrazaba sin ninguna mala intención, sin ninguna perversidad en mi mente, porque eran mis hermanas. Pero ya cuando estaban creciendo, cuando ellas crecieron un poco más, yo fui creciendo y mis hormonas fueron cambiando, mi ser fue cambiando. Y ahí hay un peligro cuando uno no es guiado correctamente, cuando es influenciado de una manera incorrecta. Por eso vemos un libertinaje, hermano. Si hay algo que está matando a esta nación, es el libertinaje que tienen los jóvenes. Escúchame bien, el libertinaje. Ellos no tienen libertad, ellos tienen libertinaje. Dios nos dio la libertad para disfrutar. Acuérdate, dice la Escritura que Él lo hizo todo hermoso, todo hermoso. No hay nada de malo besar a una mujer en la boca. No hay nada de malo siempre cuando estés dentro del área del matrimonio, que puedas decir, esta es la mujer a la cual yo puedo besarla, abrazarla, tocarla y lo demás. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Pero cuando tú creces con ideas de que Dios no existe, Dios es el invento de la iglesia, Dios no existe, en pocas palabras, y su palabra, eso es para tontos solamente. Nuestros hijos creen de esa manera. Hermanos, yo les hago un llamado a todos ustedes como padres. Lo he hecho tantas veces aquí en la iglesia. Mira, si tú no maduras espiritualmente, no te preguntes el por qué después tus hijos actúan de una manera que a ti no te gusta. Tú quisieras que tus hijos se acercan a Dios, pero tú no te acercas a Dios. Tú quisieras que ellos vivieran de una manera, hermano, respetuosa, humilde, qué sé yo, pero tú no les das el ejemplo. Y aquí es donde se torna pesado y fuerte, hermano. Porque te estoy diciendo que si ellos 8 horas al día, diariamente, son bombardeados en su mente con ideas de que su cuerpo es de ellos. Por eso hoy vemos, hermano, ya es una realidad, no es un cuento, no es un cuento. Lugares donde se promueve, por ejemplo, los baños para ambos. Puede entrar un niño, una niña. Eso es algo peligroso, peligroso. Y hermanos, si nosotros no hacemos un esfuerzo y dejamos de parar de jugar a los cristianos, si no tomamos a Dios en serio, hermano, nuestro mundo, nuestras generaciones, créelo, van a pagar las consecuencias tuyas y mías. Nos lo enseña la palabra de Dios vez tras vez, tras vez, tras vez.
Cuando los padres no toman en serio su responsabilidad como cristianos. Yo no te estoy hablando de un padre que no quiere saber nada de Dios. Hermanos, si ellos se quieren ir al infierno, que se vayan. Es su decisión. Pero yo no quiero irme al infierno, ni yo, ni permitir, hermano, que mi familia se vaya al infierno. Pero ahí es donde se requiere, hermano, el esfuerzo, el sacrificio, hermano, la voluntad sometida a veces a las cosas que yo quiero. Yo quiero estar descansando. Yo no quiero estar durmiéndome tan tarde preparando cosas que necesito para la iglesia. Yo no. Eso no quiere mi carne. Mi carne quiere descansar, quiere después de trabajar, hermano, tirarme en un sofá y mirar la televisión hasta que me duerma, qué sé yo. Eso es lo que quiere mi carne, hermano. Pero yo sé que si yo no hago un esfuerzo por mí, por mi familia, hermano, Satanás tiene todas las de ganar. Todas las de ganar. Porque nosotros podemos hacer una diferencia, hermano. Pero ¿sabes una cosa? Es precisamente lo que estamos haciendo. No estamos haciendo la diferencia que debiéramos de hacer en nuestras familias. Ya te dije, el hogar ha ido cambiando. Ahora los hijos determinan ciertas cosas. Y a veces queremos, hermano, doblarlos a ellos cuando ya tienen una mente completamente desarrollada. Están influenciados. Ahora es más difícil. Ahora cuesta más. Por eso es importante, hermano, que nuestros hijos sean inculcados desde pequeño. ¿Qué te estoy diciendo, querido hermano? Mira, lo poco que tú sabes de la palabra de Dios, lo poco que tú sabes, compártelo con ellos. Mira, Dios, mira, hijo, ahora hay un sonido. Un rebote. Hijo, lo que predicó el pastor tiene razón. Yo no conozco mucho de Dios, pero sí te puedo decir una cosa. Creemos en la palabra de Dios. Yo quiero que tú creas que no venimos de ese chango que dice el pastor. Venimos de Dios. Dios nos creó. Hermano, poco a poco sembrar en el corazón de nuestros hijos la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos manda. Pero ¿sabe qué es más fácil, hermano? ¿Sabe qué es más? Ignorar esas cosas. Y luego pensamos que con una oración del pastor ya los hijos van a recapacitar. Nada, hermano, eso no se da así. Dios no es un mago, no es un brujo para que haga cierto conjuro y ya cambió todo. No, hermano. Ahí es donde empieza uno a cosechar lo que sembró. Entonces, la maldad, el deterioro de nuestra humanidad y de nuestro cristianismo es precisamente por nuestra maldad. Porque nosotros no queremos hacer lo que es correcto. ¿Usted sabe que la Biblia dice, hermano? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es pecado? ¿Quiere verlo? Mire lo que dice Santiago, hermano. Santiago capítulo 1. Vea lo que dice la palabra de Dios. Es una maldad cuando nosotros no hacemos nada. Es un pecado cuando nosotros, hermano, solamente nos cruzamos de manos y queremos que en la iglesia nuestros hijos, en una venida a la iglesia, en 2 venidas a la iglesia, ya entiendan todo. Eso es absurdo, hermano. No funciona así. El ejemplo no es el pastor, el ejemplo somos los padres en el hogar. Somos nosotros que debemos de acercar, hermanos, el conocimiento de Dios a nuestros hijos. Sea poco lo que conozcamos o sea mucho. Mire, ¿qué tal del momento en el cual usted puede decir, vamos a leer un solo versículo, hijo? Yo tampoco conozco mucho de Dios, pero ¿qué te parece? Vamos a tomar un reto. Vamos a leer un versículo por noche y a ver qué encontramos. Mire, hermano, el Xbox, el Nintendo, los juegos de internet, todo lo que de una manera desmedida pasan el tiempo en nuestros hijos, eso, hermano, le evita a usted el poco tiempo que tiene con sus hijos. Porque ellos llegan de la escuela y dicen, ay, pobrecito de mi hijo. Hermano, ¿quién le vendió esa filosofía? ¿Cuántos de ustedes fueron niños? A ver, en una etapa de su vida. Levante su mano. ¿Cuántos fueron niños? Si usted no sabe, usted no es de este planeta. Pero yo sí fui niño, aunque no lo crea. Yo fui niño. Mire, hermano, ese es un chantaje de los hijos, de que vienen, tengo un montón de tarea. Tengo un montón de tarea. Y usted dice, pobrecito de mi hijo, no lo voy a llevar a la iglesia porque tiene un montón de tarea. Está bien, hijo. Y lo primero que agarra es el Xbox. Y usted, hermano, ve eso y dice, ay, mi hijo está cansado. ¿Qué quieres comer aquí enfrente de la tele?
hasta allá le llevan. Hermano, mire, de niños tenían, y todo niño es así, no ha cambiado. Todo niño, todo joven tiene energías. Simplemente que ellos dicen que es duro, que tienen muchísimo porque no les gusta estudiar. No les gusta estudiar, hermano. No quieren estudiar, pero esa es su tarea, ese es su trabajo. Amén. No es que sea demasiado, no es que es muy difícil, es que no les gusta estudiar. No quieren quebrarse la cabeza con los números. No quieren, pero esa es su tarea, ese es su trabajo. Amén. Los únicos que no dicen amén son los jóvenes ahorita. Están lamentando el día que vinieron hoy a la iglesia. ¿Por qué no venimos otro día? Pero hoy no. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad de parte de Dios. Una vez más, ¿por qué preguntarnos por qué el mundo está como está? ¿Por qué preguntarnos de jóvenes que entran con armas a las escuelas públicas? ¿Por qué preguntarnos que jóvenes por simple travesura, por simple maldad ponen detonantes en las iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes prefieren robar antes de que trabajar? Porque nunca se contradijo las ideas que ellos se les fue sembradas en su mente. Nunca vieron en usted el carácter de decir Dios es verdadero, Dios es real y vamos a vivir de esa manera. Nunca. Ellos vieron probablemente en usted que Dios es una opción, Dios es opcional. Como esté el clima y como tú te sientas, depende si tú te acercas a Dios o no. ¿Está lloviendo afuera? No vamos a la iglesia. ¿Está frío afuera? No vamos a la iglesia. ¿Cómo me siento hoy? Hoy me siento con ganas de ir a la iglesia. Vamos a la iglesia. Hoy amanecí sin ganas de ir a la iglesia. No vamos a la iglesia. Es lo que determinan las decisiones de muchas personas, hermano. No hay un carácter. ¿Sabes por qué? Porque toda tu vida fuiste influenciado en la manera en cómo tú te sientes, es la manera en que debes de actuar. Pero eso no es verdad, hermano. Dios nos dio a nosotros carácter. Carácter. Que hasta cuando uno está cansado, enfermo, uno dice, tengo que hacer eso. La Biblia dice que todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Qué bonito es descansar cuando ya has cumplido tus tareas. Ánimo, hermanos. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, les dije, terminamos. ¿Existe una eternidad? Sí existe una eternidad, hermanos. Y el ser humano va para allá. Vamos a verlo rápido porque se me fue el tiempo aquí. Santiago, por favor, hermanos, capítulo 1. Mire lo que dice, por favor. Me perdí yo aquí, hermanos. Mire, perdón, discúlpenme, me norteé por un minuto. Dice en Santiago capítulo 1 y el versículo 20, pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda malicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos. Hay un rebote, perdón, hermano, si suena feo, pero hay un rebote en el audio. Engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va luego y olvida cómo era.
mas el que mira atentamente en la palabra, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Dios, hermano, lo que nos está enseñando a través de esta escritura precisamente es lo que les acabo de mencionar, hacer un contraste en lo que nosotros, hermano, ya sea experimentamos con nuestros hijos, vivimos con nuestras familias, porque tenemos la oportunidad de Dios. Por último, hermano, todo este tema acerca de la eternidad. ¿Existe la eternidad? En Colosenses vimos que Dios puso una eternidad en el hombre. Ahora vamos a ver esa eternidad en dos pasajes. Termino con esto, hermanos. Mire lo que dice. Está en Santiago. Regrese un par de hojas atrás al libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 9 y en el verso 27, escuche lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 9:27. Dice, de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, quédese conmigo, hermanos. Le estoy pidiendo simplemente 5 minutos. Quédese conmigo. Dios está diciendo que nuestra vida no termina con la muerte. Está diciendo aquí que la vida física termina con la muerte, pero empieza una realidad, empieza un tiempo indefinido, interminable, que se llama o se le conoce como la eternidad. Dice una vez más, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Lo que determina tu entrada a la eternidad o no. Vea lo que dice, hermanos, por favor, el Evangelio de Juan. Vamos a ver, esto es lo último que vemos. Evangelio de Juan, este es el último pasaje, hermanos, que quisiera que viéramos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 y el versículo 17, encontramos una historia que nos afirma, hermano, acerca de la eternidad. Nos afirma acerca del tiempo que vamos a pasar con Dios o fuera de Dios o lejos de Dios. La decisión es tuya esta mañana, no es mía, no es de Dios. Dios ya nos proveyó lo necesario, pero la decisión es de cada uno de nosotros. Mira lo que dice, por favor, Juan capítulo 11 y el verso 17. ¿Están ahí, hermanos? Sí, escucha, esto es lo último, hermanos. Estamos muy a tiempo, por favor. 11, 17. Dice el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, había muerto ya, por 4 días estaba muerto. Dice el verso 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, Betania era el lugar donde estaba Lázaro, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a a Marta y a María para consolarlas. Esa era una costumbre. Nosotros también acostumbramos a hacer eso. Se muere una persona, vamos a darle nuestras condolencias, a darle ánimo. Dice el verso 19, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, había muerto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, fíjese, aquí es donde se torna interesante. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Qué afirmación, ¿no? No sé, hermanos, si está haciendo sentido lo que estoy diciendo yo en su mente o no. Pero lo que está diciendo María, ¿o quién es? Marta. Lo que está diciendo Marta, le está diciendo al Señor Jesús, en ti hay vida. O sea, tú tienes la vida, tú tienes la capacidad de darnos vida. Mire, hermano, dice, si hubieses estado aquí, ellos creían que Jesús en ese momento podía evitar la muerte de una persona, de un familiar, de quien fuera. O yo le pregunto a usted, hermano, ¿Jesús puede evitar la muerte de una persona o no? Claro que sí. Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, dijo que la muerte
fue, hermano, vencida por el Señor. Nosotros vencemos a la muerte por el Señor Jesucristo. Ahora, la vida física sí tiene un final, va a terminar, pero mi vida no va a terminar. Mi cuerpo va a llegar a un fin de funcionamiento, pero mi vida, hermanos, siempre será, siempre, por toda la eternidad. La vida mía, hermana, está garantizada por el Dios viviente de que siempre viviré. Ahora la pregunta es ¿dónde? ¿En la eternidad con Dios o en el infierno? ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? María estaba convencida de que Jesús era el que daba la vida, que Jesús tenía el poder, hermanos, para vencer la muerte. Y sigue diciendo, mire, dice el versículo 22 ahora: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo, fíjese, tu hermano resucitará. Eso quiere decir que hay algo más después de la muerte. Resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. Ahora, ojo aquí, hermanos, ojo aquí, es bien importante esto. Mire, Marta dijo, en la resurrección, pero vea la respuesta de Jesús. Yo sé que en la resurrección, que resucitará en la resurrección, en el día postrero, después va a resucitar. Pero la respuesta de Jesús dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección. ¿Y qué, hermanos? La vida. Pero vea, el que cree en mí, aunque esté, ¿qué? Muerto, vivirá. Entonces, el día, hermanos, el día que este cuerpo deje de funcionar, mi vida no se termina. ¿Por qué? Porque la eternidad yo no la tengo que esperar hasta que muera. La eternidad ya está en mí. ¿Por qué? Porque yo he creído en Cristo Jesús. Ahora, tengo que explicar eso bien. Yo no estoy diciendo que yo no voy a morir. Mi cuerpo va a morir. Yo no estoy diciendo que soy inmortal. Yo, la persona, mi ser aquí ahorita. No. Lo único que tiene vida eterna dentro de mí es mi alma. Fue la decisión que yo tomé en creer en Jesús o no creer en Jesús. ¿En qué crees tú? ¿En qué creen tus hijos? ¿En qué creen nuestros jóvenes? Nuestros jóvenes creen más, hermano, en lo que muchas veces les enseñan en la ciencia, en las escuelas, que lo que creen en Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de ser influencia para nuestros hijos, de combatir esas ideas que nuestros hijos tienen de que no hay eternidad. Yo te dejo con esta pregunta: ¿a dónde vas a pasar tú la eternidad? ¿A dónde quisieras pasar la eternidad? ¿Te has puesto a pensar? Mira, si no te importa eso, te voy a dar un buen consejo. Te voy a dar el mejor consejo. Si no te importa la eternidad, si tú eres de las personas que dicen, ay, ¿qué evidencias hay? Bueno, la ciencia no te lo puede demostrar, pero ya te enseñé que la Biblia sí, ahí tiene evidencias. Yo te aconsejo, si no crees a la palabra de Dios, yo te aconsejo que aproveches lo más que puedas con tus hijos y que ellos aprovechen de ti. Porque al lugar donde van, créeme, es un lugar en el cual jamás, más bien hubieras deseado jamás haber nacido. El infierno, hermanos, es un lugar real. No importa, hermano, lo que otras religiones, Jesús habló del infierno y eso es lo que a mí me basta. Él habló de un infierno no como una desintegración total. Él habló del infierno como un lugar real donde la gente permanece por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Tú quieres ir a ese lugar? ¿Tú quieres que tus hijos vayan? Mira, yo veo a estos jovencitos, veo a mis hijas, veo a aquel muchachito, veo todos estos. ¿A dónde van a ir ellos, hermano? Bueno, yo no soy responsable por ellos. Yo ya te enseñé lo que dice la palabra de Dios. Ellos quizás no tengan la capacidad de entender eso, pero tú sí. Y eso nos debe de dar a nosotros como padres una carga, un sentir de decir, hijo, te amo tanto, ¿a dónde vas a pasar la eternidad, hijo? Y ahí es donde muchas madres piadosas, muchos padres, hermano, toman el siguiente paso. Yo no voy a dejar que mi hijo se vaya al infierno. Hijo,
necesitamos creer en Cristo Jesús. Hijo, Cristo Jesús nos ofrece la vida eterna, nos ofrece una eternidad con Él. Él lo único que quiere de nosotros es nuestra confianza, nuestra fe. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde, gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor. Yo sé que hay padres aquí como yo, Señor, que a veces la pena, el miedo de no saber mucho de la Biblia nos detiene y no podemos educar a nuestros hijos, enseñarles la palabra de Dios. Pero Padre, te pido en esta mañana que tu Espíritu Santo nos dé el valor, nos dé la fortaleza de decir: hijo, hija, yo tampoco sé mucho de la palabra de Dios, pero nunca es tarde, hijo. Nunca es tarde para comenzar juntos. Vamos a comenzar juntos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a comenzar con pequeñas oraciones, hijo, pidiéndole a Dios: Dios, ayúdanos a entenderte más. Dios, ábrenos los ojos, aumentanos la fe. Hijo, vamos a leer un versículo. Hijos, vamos a acercarnos un poco más a Dios. Yo cualquier día de estos puedo morir, pero tú también puedes morir, hijo, hija. Eres tan joven y me da pendiente, me da mucho temor, hijo, que vayas a ese lugar que la misma palabra de Dios nos enseña. Hermanos, hagamos algo nosotros como padres. Poco a poco, nadie está diciendo, hermanos, es muy difícil cambiar hábitos que tenemos de la noche a la mañana, pero si comenzamos poco a poco. El apóstol Pablo dijo que tenía todavía mucho por hacer, la meta era larga todavía, pero Pablo dijo: pero una cosa hago. Hermanos, podemos empezar por algo. Usted puede empezar por leer poquito a poquito la palabra de Dios, dejar que sus hijos vean que usted estudia la palabra de Dios. Después usted puede hacerle alguna pregunta: hijo, ¿qué piensas tú de Dios? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Cristo para ti? Cosas, hermano, que lo lleven a ayudarle a usted mismo y a su descendencia a que en su mente no solamente haya ideas contrarias a la palabra de Dios, pero que su mente ahora vaya teniendo un balance, de que no solamente lo que dice la ciencia y lo que se me enseña allá afuera es verdad. No, ahora tienen otra opción, ahora tienen otra cosa a la cual ellos pueden aferrarse y decir: bueno, es verdad, Dios dice esto. La ciencia nunca ha podido probar que venimos realmente del mono. La ciencia nunca ha podido probar que el mundo existe por esa explosión. Pero la Biblia sí me dice que hay un principio, sí me dice que hay un ser que creó todo. Hermano, podemos comenzar con nuestros hijos, y yo le garantizo una cosa, no porque yo se lo digo, pero porque la palabra de Dios nos lo enseña, hermano. Si nosotros somos fieles a Dios, si nosotros ayudamos a nuestros hijos, si nosotros hacemos pequeños, hermano, pequeños pasos, pequeños sacrificios por ayudar a nuestra descendencia. Ya quítese la idea, hermano, de que su hijo va a cambiar solamente viniendo 1, 2, 3 veces a la iglesia. No, hermano, es algo que necesita sembrarse en sus corazones diariamente, continuamente. Algo tienen que ver ellos en usted que los motiva también a buscar de Dios. Enséñeles la fidelidad a la iglesia, a Dios, a su palabra. Enséñeles que para usted Dios es importante, su trabajo es importante, pero Dios es importante también. Señor, háblanos por favor en esta tarde. Tú eres poderoso, Señor. Tú creaste la eternidad y la has depositado en el corazón también de nosotros, según tu palabra, para que el ser que tenemos, nuestra alma, nunca muera, sea eterna. Pero esa alma va a ir a un lugar, y ese lugar va a depender, Señor, de nuestra decisión. La Biblia dice que si creemos en Cristo, tenemos vida eterna.
Si rehusamos a creer en Cristo, no veremos la vida eterna, sino que veremos la condenación de Dios. Hermano, crea a la palabra de Dios. Yo hago un llamado en esta tarde. Créale a Dios. Padre, gracias por esta mañana. Si hay alguien aquí, Señor, que ha sido tocado por tu Espíritu, Señor, no lo dejes en paz hasta que esa persona haga una decisión por Cristo. Es tan fácil pedirte, Señor, pedirte que vengas al corazón de nosotros, que nos selles con tu Santo Espíritu, que perdones todos nuestros pecados, que nosotros reconocemos que te hemos fallado, que somos pecadores, que merecemos el infierno, pero que a través de tu sacrificio, Señor, hoy podemos tener la vida eterna, la eternidad en nuestros corazones. Gracias, Señor. Si hay alguien que quisiera recibir a Cristo como Salvador, la invitación se ha hecho. Habrá alguien que diga: pastor, yo no sé dónde va a ir mi alma cuando yo muera, pero yo quisiera que la eternidad con Cristo viniera a mi corazón, morara en mi corazón. Aquí está mi mano. Yo quisiera recibir a Cristo como mi Salvador, porque es la única forma en cómo yo puedo ser salvo. ¿Habrá alguien así, hermanos, que diga: aquí está mi mano, en testimonio? ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así? Todos orando, por favor, nadie viendo. Todos orando, nadie viendo, por favor. ¿Habrá alguien así que diga: yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador?